frasecita, una frasecita muy, muy cortita que me parece que da un poco el puntapié para que empecemos a charlar, porque en la carta que el papá de Juanito envía a Freud antes de ir a visitarlo con su preocupación más por la neurosis de Juanito, le dice, estimado profesor, le envió otro fragmento sobre Juanito, pero esta vez, desdichadamente, son contribuciones para un historial clínico. Lo que quiere decir que ya habían tenido muchos intercambios al respecto y que podemos, bueno, o que hoy se piensan un poco como el material que Freud usaba para un poco comprobar lo que acaba de publicar en 1905, que son las teorías sexuales infantiles, y un poco toda la constitución subjetiva en la función de la angustia, mecanismos como el desplazamiento, no sé, cosas que aparecían de algún modo de esta forma para Freud y que él usaba como, digamos, para hacer avanzar su trabajo y su investigación. Pero bueno, el síntoma fóbico de Juanito enciende las alarmas del papá y entonces él dice desdichadamente, ahora ya no vamos a seguir hablando de Juanito para alimentar nuestras teorías sobre la constitución psíquica, más bien vamos a atender a este niño que algo le está pasando, ¿no? Entonces, un poco para entender por qué sigue siendo importante ir a la letra de estos textos, por qué hay que leerlo así en Freud como está escrito desde 1909, Edna y Diana nos van a contar cómo les ha ido en este esfuerzo y en este viaje al que las invitamos de hacer hablar a Juanito hoy, ¿ok? Va a empezar Diana, sí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a anclar ahí a Diana. Diana, te escuchamos. Ok, bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí como integrante de la Comisión de la Biblioteca de la ANEL Ciudad de México y compartir la mesa de trabajo con Edna y con todos ustedes para conversar sobre este historial que ya lo introdujo Vico y que, como lo dice ella, tiene este, vamos a decir, título provocador, Hablar con Juanito. El hoy es el significante privilegiado que tomaré en el desarrollo, por lo que voy a hacer una pequeña introducción. Desde Freud, lo sexual en la infancia constituye una interrogación que no cesa, precisamente porque no se resuelve ni se resolverá. La sexualidad no viene dada por lo natural. El sujeto tiene que arreglárselas para inventar una respuesta, dirá Freud, de valor pulsional. Esta formulación conserva hoy toda su vigencia en un contexto donde la sexualidad infantil ha ingresado en el debate público y donde asistimos a modificaciones legislativas y culturales en torno a la identidad sexual y a la elección de género en la niñez. En este marco proliferan demandas de padres angustiados que solicitan a los analistas resolver el problema. Frente a esto, volvemos a Freud. Freud dirá, la sexualidad humana se estructura en dos tiempos. El primero corresponde a la infancia, entre 3 y 5 años, seguido por una fase de latencia y represión, y el segundo tiempo se despliega con la pubertad, donde se determina la forma en que se organiza la vida sexual. Los niños del primer tiempo entonces no tienen los cimientos ni las bases necesarias, por decirlo de alguna manera, para hacer elección alguna. Sin embargo, en la actualidad hay un empuje a una elección temprana. Desde esta perspectiva freudiana de la construcción sexual, propongo revisar el caso de Juanito como ejemplo paradigmático del primer tiempo, siguiendo las orientaciones desde Freud, acompañado con su texto anterior, Tres ensayos para una teoría sexual, de 1905, que puede leerse como tres aproximaciones a una teoría que no clausura el enigma de la sexualidad, sino que por el contrario lo preserva como tal. El historial, como deben haberlo leído, da cuenta de un niño con un antes
Ocurren ciertas contingencias, produce un sueño de angustia y como efecto una solución, la fobia como síntoma. Entonces voy a tomar solamente dos puntos para trabajarlos y tratar de transmitirlo. El primer punto que tomo, Freud lo habla como la emoción sexual infantil. En este historial, Freud, en la página 7, se pregunta, ¿será acaso imposible averiguar inmediatamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas emociones sexuales y formaciones de deseo que en el adulto exhumamos con tanto trabajo? Ahí corto la pregunta, ¿no? Freud nos enseña que sus preguntas van acompañadas con el tema de investigación en el que se encuentra y que puede corroborar en investigaciones anteriores. Rescato tres referencias que dan cuenta a esa pregunta. En su correspondencia con Fliss en 1899 señala, abro comillas, a la pregunta por lo que ocurrió en la primera infancia, la respuesta reza, dos puntos, pero había ahí un germen de emoción sexual. Esto está en el tomo 1 de Amor Rorto. En la página 159 de los ensayos dice, por otro lado, tenemos que suponer que esas mismas impresiones que hemos olvidado dejaron, no obstante, las más profundas huellas en nuestra vida anímica y pasaron a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior. No puede tratarse, pues, de una desaparición real de las impresiones infantiles, sino de una amnesia semejante a la que observamos en los neuróticos respecto de las vivencias posteriores y cuya esencia consiste en un mero apartamiento de la conciencia, es decir, por la represión. Y esta tercera referencia, que está también en los ensayos, en la página 160, que es una joya. Dice, en 1896 destaqué la relevancia de los años infantiles para la génesis de ciertos fenómenos importantes, dependientes de la vida sexual. Y después no ha cesado de traer al primer plano el factor infantil de la sexualidad. Punto que luego lo mencionaré en el trabajo. Esa nada que habla Freud, como vemos, no se trataría de una amnesia infantil, es decir, una represión primordial que deja huellas indelebles en la vida anímica del sujeto. Por lo tanto, que tendrá que ver con ese factor infantil que Freud dice no cesa de subrayar la importancia de este periodo para su constitución posterior. Entonces, la sexualidad infantil se presenta para Freud, dice, como un agujero, en el sentido de que no hay un saber previo. Freud lo dice así, no hay saber que lo organice de antemano. En ese agujero, en el saber, el niño irá tomando posesión. ¿Ah? Se está cortando mucho. No sé si está atrapando su micrófono. A lo Y- mejor sí, pero no parece de señal, parece más una interferencia del micro. Pero se me hace que es de ustedes, ¿eh? Sí, porque acá Yo sí la se oigo escucha bien. perfecto, Ah, Bien, la oigo muy bien. perfecto. va, un segundito. Pero dice que pero dice que es de nosotros. ¿Ok? Eso. Pero no nos escucha. Ya, ahora. Ah. Ahí, a ver, ¿podemos probar, Diana? Ok, vuelvo. La sexualidad infantil se presenta entonces. No, un momentito. Qué ansiedad. Nos dejaron picados en lo bueno, Diana. Ya sé. Descanso. Ejercicio de respiración.
Sí, yo creo que después vamos a ir explicándonos. Sí. Siempre volteas. Acabo de ver que está por acá también María Eugenia Cardoso. Hola, buenas noches. ¿Cardona o Cardoso? Cardona. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Perdona, sí, hola. Bueno, Ahora sí, Diana. ¿ya? Ya, perdón. Sí. Ok. Entonces, Retroceder un poquitito, porfis, porque el último párrafo no te lo escuchamos, se cortó muchísimo, ¿va? vale. Gracias. Entonces, la sexualidad infantil, dirá Freud, se presenta como un agujero en el sentido de que no hay un saber previo, ya va, de que no hay un saber previo, me perdí yo. Ajá, lo dice Freud, no hay un saber que la organice de antemano. En ese agujero, en el saber, el niño irá tomando posición de los elementos de los que dispone, su cuerpo, su experiencia de satisfacción y su acceso al lenguaje. Así nos introducimos en el caso Juanito. Sus padres lo describen al pequeño Hans como alegre, sincero y que un poco antes de los 3 años, antes incluso de la instalación de la fobia, respecto a la vida sexual, el pequeño Hans muestra un interés particularmente vivo por su órgano, su hace pipí. Este interés lo convierte en investigador. Descubre que la presencia o falta del hace pipí se puede distinguir lo vivo de lo inanimado. En todo ser vivo que él aprecia como semejante a sí, presupone esta sustantiva parte del cuerpo. La estudia en los animales grandes, la piensa en ambos progenitores, en el nacimiento de la hermanita. Allí aparecen las primeras preguntas sobre el cuerpo. El hace pipí, el interés por el órgano y la diferencia sexual. La vida gira alrededor de ese interés pulsional. Eso me interesó, entonces fui a los ensayos y Freud va a decir, subraya que la sexualidad infantil se expresa en una pulsión de saber, de investigar. El niño busca una respuesta sobre el sexo y al no encontrarlo en los discursos que lo rodean, debe inventársela. Freud ubica la raíz pulsional del saber y señala que no hay un deseo espontáneo de saber, sino pulsiones egoístas. En otras palabras, la pulsión de saber no es espontánea ni neutra, está anudada a lo pulsional. El niño pregunta no solo por saber, sino por preservar su predilección pulsional. Por eso, no cualquier respuesta le sirve, tal cual como lo observamos en el caso. Por ejemplo, la pregunta a la madre si ella tiene un hace pipí y la madre le dice sí. Vaya usted a saber por qué ella no muestra su castración, ¿no? Le responde que sí tiene. Nace la hermana, momento importante en su vida, la ve bañándola y le dice, dice a la niña, a la madre, dice, le va a crecer. Esta pulsión de saber va acompañada del cuerpo, tocamientos de su hace pipí, satisfacción que repite constantemente. El episodio donde la madre amenaza con llamar al médico para que le corte el hace pipí porque lo encuentra tocándose, a la pregunta que le dice la madre, que le dice, si te lo cortan, ¿con qué vas a hacer? Y Juanito le responde en forma natural y sin reflexión, haré con la cola. Aquí Freud observa que el niño responde sin culpa y sin vergüenza. No hay una significación momentánea, pero que en un momento posterior dará cuenta de la castración que se introduce ahí, o del complejo de castración, como lo llama Freud. También respecto a la venida del mundo, estoy hablando de todo este contexto en donde a Juanito le dan como ciertas respuestas, ¿no? También respecto de la venida al mundo de la hermana, el padre le responde con la historia de la cigüeña y dice Freud, hay todos unos eventos posteriores donde la madre gime,
la sangre aparece y él la ve, un abdomen que se reduce, etcétera. Todo esto que da cuenta que los adultos mienten por la pregunta que a ellos le incomodan. La pregunta, como todo investigador, dice Freud, se halla en relación con el apremio de la vida, es decir, avanzar y prevenir a algo temido, como es que el niño teme la atención, perder la atención y los cuidados. Retomando entonces algo de ese factor infantil que hablé antes en relación a la referencia, en Juanito creo que lo podemos vislumbrar en la página 88 del historial. Fíjense, Freud llama entrelazamiento pulsional. Hay un entrecruzamiento pulsional en Hans. Dice, el placer de ver. El placer de ver en sus plasmaciones activas y pasivas. Juanito procura ver el hace pipí de otras personas. Desarrolla una curiosidad sexual y gusta mostrar el propio. Esto tendrá sus incidencias en la vida del adulto, pienso que como uno de los objetos prevalentes. La importancia de este primer momento, donde el niño encuentra una solución pulsional, donde ya hubo ese entrecruzamiento que se fija y luego se olvida, se reprime, esto es importante porque cuando recibimos a un niño, luego, una de nuestras herramientas, por ejemplo, son los juegos. Los niños escogen sus juegos y en ellos los niños ensayan y fijan su invención. De la buena lectura que se puede hacer, sobre todo los juegos repetitivos y su ejercicio de dominio, que prevalecen los mismos, en estos es donde de alguna manera se verá esa elección pulsional. Sé que me dijeron que no hablara más no de Freud, pero esta frase me pareció una maravilla. Es de Gebeticio, una analista española, que dijo algo así. Es verdad que son juegos repetitivos, pero no vacíos. Para mí eso es de una enseñanza en la actualidad muy buena. Entonces, como segundo punto que voy a tomar es la ética del psicoanálisis y el síntoma. Tomé este párrafo, que es de una enseñanza clínica bárbara. Me parece que conseguí un tesoro. Dice, en la página 21, no haremos nuestros ni la comprensible preocupación del padre, ni sus primeros intentos de explicación, sino que examinaremos para empezar el material comunicado. Es que nuestra tarea no consiste en comprender enseguida un caso clínico. Solo habremos de conseguirlo tras haber recibido bastantes impresiones de él. Provisionalmente dejaremos nuestro juicio en suspenso y prestaremos atención pareja a todo lo que hay para observar. La claridad de este párrafo me dio así como que una iluminación un poco para hablar en la actualidad. Este es de una orientación ética en la clínica que lo pudiera enumerar así. Número 1, no apresurarse por la demanda angustiosa de los padres. Número 2, no quedar atrapados en las explicaciones parentales. Número 3, tomarse el tiempo de escuchar lo que el niño tiene para decir sobre ello. Nosotros no leemos los historiales, tenemos al niño ahí en la sesión. 4, no comprender, por lo que el analista no da nada por sabido, sino que pregunta. 5, dejar el juicio fuera de la sesión. Es decir, el yo del analista no entra en la sesión. Y por último, no menos importante, no apresurarse en entender el cuadro clínico, porque cuando lo entendemos, eso cierra el caso. Y de lo que se trata más bien es de abrir y de darse un tiempo de comprender a la lógica del caso. Por lo tanto, no fascinarse en la fenomenología presentada, tal cual, por ejemplo, una fobia. Toda una orientación me pareció este párrafo. Continuando con la ética,
Freud nos enseña sobre la concepción del síntoma. En su correspondencia con Max, no sé si se pronuncia así, Huntington, relata que en su primera visita a Freud le dice que el tratamiento Freud le dice que el tratamiento no debe apuntar directamente a suprimir el síntoma, sino a trabajar las resistencias. La desaparición del síntoma será un efecto colateral del proceso analítico. Esto es una maravilla. En la página 149 de los ensayos, Freud dirá, hablando de los síntomas son sustitutos de las aspiraciones que toman fuerza de la fuente de la pulsión sexual. Freud indica que se trata de descifrar su significado inconsciente. Si son sustitutos, el síntoma miente. Esta ética del desciframiento no orienta, al bienestar, sino a la verdad. Freud le devuelve al psicoanálisis su orientación por la verdad o por el desciframiento. En el sentido, ¿verdad? Como lo trabaja en el malestar en la cultura, en Más allá del principio del placer, inhibición, síntoma y angustia, entre otros grandes de sus textos. Este viraje respecto a lo que se consideraba la ética en los otros discursos, tales cuales la salud, la educación o la psicología, o a la ética entendida como utilidad, es decir, apuntar al bienestar, a la felicidad, a la concepción del síntoma como error, a corregir, a pensarlo como obstáculo, y aún hoy luchamos con esa tendencia. Por eso, cuando los niños presentan fobias, miedos o síntomas, en general, la tendencia de los padres, aclaro, porque no saben, su primer impulso es ir por la vía de la realidad objetiva. Demostrar que, por ejemplo, si le tienen miedo al monstruo, es a derrumbar el cuarto o la habitación para enseñar que ese monstruo no existe, para convencerlos de lo equivocado que están. Le quitan el velo o su solución. Freud nos enseña que frente a esa solución o defensa, el analista interroga la función subjetiva de ese monstruo, es decir, la fobia, por ejemplo. En ese no apresurarse, también toma el tiempo de ver de qué estructura se trata. No es lo mismo el monstruo que ve el niño neurótico al de un niño de una estructura psicótica. No podemos quitarle una solución sin tener otra. No podemos dejarlo al desnudo. Hay que proceder con una prudencia ética. Este es uno de los grandes aportes de Freud. Y eso es lo que hace Freud con Juanito. Se interesa en todo el historial. Se toma el tiempo a fin de ver qué lugar ocupa la fobia en la economía libidinal de Juanito. En este recorrido vemos cómo Freud sitúa la sexualidad infantil como un campo donde el sujeto debe inventar en soledad su respuesta frente a lo que no sabe. Y que el síntoma, lejos de ser un error, es una solución que da frente a esa situación. En tiempos en los que se exige una respuesta rápida, una resolución educativa o médica frente a los signos del niño, ¿cómo mantener viva esta ética del no saber, del tiempo para escuchar, del síntoma como brújula y no como obstáculo? ¿Qué lugar le damos hoy a esa invención subjetiva frente a la sexualidad infantil sin ceder al empuje a resolver lo que Freud supo leer como estructuralmente sin respuesta? Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Diana. Creo que no alcanzaste a escuchar nuestro aplauso, pero acaso no. Gracias. Gracias. Fui tomando nota de algunas cositas para que sigamos conversando sobre esto. La verdad es que
te agradezco mucho, creo que los dos puntos que tomás, tanto, o sea, tanto la emoción sexual infantil como la ética del psicoanálisis en relación a la época actual, me parece que son dos temas que conversan muy bien con la clínica, con niños, con la clínica en general, con la época en todo su esplendor, digamos, y me parece que ahí, bueno, ahí hay tela para que cortemos juntos, pero me parece que la forma en que lo puntuaste deja muy claro cómo este punto que decíamos al principio, ¿no? La importancia de volver a estos textos para, o al menos de no soltar estos textos, ¿no? Para seguir pensando la clínica y la intervención del analista hoy, ¿no? Eh, me sentí un poco mal de tus disculpas por citar a Beticio. En realidad creo que no estamos censurando la orientación, imagínense, ¿no? No, por supuesto que nadie está, no, mucho menos Beticio, pero nadie está censurado aquí para hacer este tipo de encuentro con esta lectura. Creo que más bien lo que te agradezco un montón es la forma en la que fuiste tanto al historial como a los ensayos, ¿no? Que finalmente era un poco también la articulación que Freud mismo estaba haciendo en ese momento para traer con toda actualidad la potencia de tu última pregunta, que es cómo mantener viva esta ética. Bueno, nada, yo te lo agradezco muchísimo y seguramente dará más tela para cortar en la conversación. Ahora, si les parece bien, escuchamos a Edna y luego echamos a andar la plática, ¿va? Edna, ¿estás por ahí? Uy, sí, acá. Sup. Muchas gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecer a la Comisión de Biblioteca esta invitación porque siempre es un gran placer, uno lo conoce y lo vuelve a experimentar cada vez que lee los textos freudianos. Entonces, desde ahí para mí ha sido una invitación maravillosa. Y el caso Juanito, bueno, a la luz de esta propuesta que nos hace el encuentro americano, me parece que viene a poner todos los focos en esta problemática clínica de fondo que se enuncia ya desde el propio título del ENAPOL, hablar con el niño. Entonces, yo he preparado un escrito que como lo hice a mano, espero que no sea muy largo, ¿no? Pero bueno, y yo tuve como título, digamos, una pregunta: ¿con qué niño habló Freud cuando Juanito habló? Un pequeño preámbulo: hablar con el niño no es hablar con un menor de edad. Hablar con un niño no es garantía de estar hablando con el niño. Un primer tiempo implicaría preguntarnos acerca de cómo se habla con el niño. ¿Cómo puede un practicante del psicoanálisis provocar que hable el niño? Tal vez eso para mí sea motivo de otro momento, ¿no? Un segundo tiempo sería aclarar que no se trata de él como un universal a localizar en cada uno de los analizantes, sino más bien diría cómo hacer hablar esa molécula niño que se manifiesta en cualquier analizante llegado el momento. Entonces, tercer tiempo, pensémoslo, cómo el niño, cómo es que el niño habla en el niño. Así también cómo el niño habla en el adulto. Son formas distintas, no es una clínica con niños, la propuesta de ENAPOL. Entonces Juanito, nos echa luz al respecto de cómo es, qué es hablar con el niño. Si tomamos en cuenta que Freud mismo nos propuso lo infantil como un conjunto de fases de lo sexual, ¿no? Fase oral, fase anal, fálica, genital, ¿no? Y
con esto nos saca de la idea de un desarrollo orgánico cronológico cuando él habla de fases, y creo que esto es un lugar común, pero no voy a dejar de decirlo porque me parece oportuno. Cuando Freud habla de fases, estaríamos casi, o al menos así lo hemos podido leer en la forma, diríamos, más rigurosa para entender algo de Freud. Cuando Freud dice fases, casi que juega con una cuestión medio topológica, porque las fases no son, son tiempos diversos de una misma situación, de un mismo evento, solo que la fase aparece como el instante en el que se ilumina determinado aspecto de ese evento. Entonces, las fases de las que nos habla Freud son esa diversidad de momentos que se manifiestan de lo sexual en el sujeto del inconsciente. Freud afirmó que la sexualidad infantil está presente a lo largo de toda la vida de las personas. Entonces podemos decir que lo infantil es un tiempo lógico en la vida. Lógico en términos de las elaboraciones imaginarias y simbólicas que lleva a cabo un hablante en cuanto llega al mundo, pero que pueden empezar a externarse con las primeras palabras. Es decir, lo que un hablante empieza a nombrar no lo pone inmediatamente en las palabras, en la verbalización. Eso es un tiempo previo que después uno puede percatarse de que ese tiempo existió nuevamente bajo la lógica del psicoanálisis por sus consecuencias. Cuando el sujeto, cuando el hablante empieza ya a poder poner palabras, eso que había venido escuchando y tratando de decir y tratando de agarrar de alguna forma, nos damos cuenta de que eso estuvo ahí cuando empiezan las primeras palabras. Y a partir de ese momento, esto forma parte en lo sucesivo de la vida de todo sujeto hasta su muerte, ¿no? Un tiempo lógico es un tiempo lógico de los producto de los primeros encuentros entre el lenguaje y la materia que lo alojará, es decir, ese cuerpo que se va a ir construyendo, ¿no? Se trata de cómo habla el niño, se trata de maneras de hablar muy próximas, dice Freud, a los excesos sexuales, ¿no? No voy a traer la cita, la pueden localizar en la página 173 del texto, ¿no? Dice Freud, es decir, todavía no hay vergüenza, ni asco, ni moral en esa manera de hablar del niño, ¿no? Entonces, estos son indicios que nos permitirían localizar en la clínica con los adultos dónde podría estar empezando a hablar el niño, ¿no? Cuando el analizante, cuando el paciente deja un poco a un lado los asuntos de la vergüenza, del asco y la moral, para empezar a hacer escuchar eso primero que hubo en el primer encuentro con el lenguaje. La sexualidad infantil, nos dice Freud, es perversa y polimorfa. Y cuando se habla con Juanito encontramos claramente estas cualidades. Pero fíjense cómo tratándose de un niño de 4 años aproximadamente, que ya ha atravesado muchas de las regulaciones que que imprime el mundo simbólico, hay un momento, se topa con un fuerte periodo en el que las exigencias sexuales de su cuerpo lo confrontan con su propia satisfacción. Y las regulaciones lo ponen en una situación tan comprometida
que puede decir algo como lo siguiente cuando el padre lo cuestiona acerca de tocar el hace pipí, ¿no? Le dice el papá, pero sigues teniendo ganas de hacerlo. Y Juanito responde, sí, vaya, pero tener ganas no es hacer. Y hacer no es tener ganas. Esta es una respuesta genial de un sujeto. Ahí hay podemos decir que hay un sujeto porque hay una función lógica en acto. Está haciendo una elaboración de ese nivel. Casi que cuando yo lo estaba leyendo decía, es la forma en la que un toxicómano podría hablar al respecto de su adicción, ¿no? Tener ganas no es hacer y hacer no es tener ganas, ¿no? Hay algo más allá de la propia voluntad. Entonces decimos, es esa respuesta genial de un sujeto que es una función lógica y encarnado en un cuerpo, ¿no? Que posee ya un saber sobre la vida pulsional y aquello para lo que alcanza el lenguaje, ¿no? Le alcanza para decir esta formulación genial, ¿no? Podríamos extraer esta me parece que es un brevísimo fragmento que podemos extraer para ilustrar lo que quiere decir hablar con el niño. Nos dice Freud en este trabajo, el médico que trata psicoanalíticamente a un neurótico adulto llega al fin a ciertos supuestos acerca de la sexualidad infantil, en cuyos componentes cree haber hallado las fuerzas pulsionales de todos los síntomas neuróticos de la vida posterior. Quien habla con Juanito recorta el material suficiente para conocer de cerca lo que significa hablar con el niño. Pero también hay instantes que dependen de que haya un analista orientando la cura. Y esto lo digo porque hay momentos fuera de una sesión analítica en la que es posible escuchar a un niño planteando estas situaciones, estas inquietudes, sus interrogantes, sus teorías. Pero cuando ocurre dentro de un espacio analítico, ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo hace un practicante, ¿no? para provocar que hable el niño? Es decir, que un adulto en análisis ponga en primer plano un decir, una teoría, una fantasía, un miedo, una angustia, afectos en sus palabras, venidos de los primeros tiempos de su vida. Esto podríamos decir es que hablen sus marcas inconscientes siempre actuales, como es lo inconsciente, atemporal, que lo vemos en el texto de lo inconsciente, en la página 183, ¿no? Cuando Freud está hablando de las propiedades particulares del sistema inconsciente. Un segundo. No hay represión, no hay negación. Bueno, acá lo tenemos. Los procesos del sistema inconsciente son atemporales, es decir, no están ordenados con arreglo al tiempo, no se modifican por el transcurso de este, ni en general tienen relación alguna con él. También la relación con el tiempo se sigue del trabajo del sistema consciente. Si decimos que en lo inconsciente no hay temporalidad, quiere decir que todo ocurre de manera simultánea. Entonces, esto que pasa
cuando un niño habla, es algo que está pasando en el momento, en el inconsciente, en el tiempo de lo inconsciente. Entonces, podemos hacer con eso más claramente la diferencia o la precisión de cómo la propuesta del ENAPOL no es una clínica con niños. En un niño puede hablar un niño. ¿Qué es eso? En un adulto puede hablar un niño también, ¿no? Dice Freud, tampoco conocen los procesos inconscientes un miramiento por la realidad. Eso está permanentemente puesto en las conversaciones que Juanito tiene. Están sometidos al principio de placer. Su destino solo depende de la fuerza que poseen y de que cumplan los requisitos de la regulación de placer-displacer. Resumamos, dice Freud, ausencia de contradicción. Proceso primario, es decir, movilidad de las investiduras. Porque dice Freud, lo inconsciente está conformado de puras investiduras, es decir, de la densidad de lo pulsional que está jugado ahí. Carácter atemporal y sustitución de la realidad exterior por la psíquica. Entonces, dice Freud, saber conseguir confesiones del niño, y yo agrego, aunque en sesión haya un adulto. Hans, antes de los 3 años, ya hacía esta pregunta a su madre, ¿no? La clásica. Mamá, ¿tú ya tienes una cepipí? ¿Tú tienes también una cepipí? ¿No? Antes de los 3 años. Para que un niño pregunte esto, volvemos, hubo toda esa elaboración previa. Tuvo ese tiempo previo de elucubración de saber. Y la mamá dice, desde luego, ¿por qué? Y Hans, casual, desentendido, podríamos decir hasta irónico, dice, por nada se me ocurrió. Estas muestras, a mí me parece, estas muestras de lo que la función de un niño, la función lógica, investigativa, con el cuerpo comprometido en eso, habla. A lo largo de toda la vida, solo hay que saber, al menos en sesión, saber cómo hacer para que eso aparezca, en qué momento del análisis, ¿no? Esta es una pregunta por el placer, ¿no? Esto que le pregunta Hans a su madre es una pregunta por el placer, que ya experimenta en su cuerpo y que le lleva a la investigación y a sus propias teorías sexuales infantiles. No es un interés teórico, es una combinatoria entre el interés epistémico, las palabras que lo articulan a su placer, ¿no? Por eso los sujetos no agarran cualquier significante para hacerse representar o para condensar el placer. Son palabras muy específicas y en Hans lo vamos viendo a cada momento con esa serie de significantes que él usa para referirse a aquello que está experimentando, ¿no? Y entonces sabemos que lo que hay en el centro para Hans es una angustia. Freud nos dice, el padre lo reconoce a cada momento, ¿no? Entonces, si su pregunta es al respecto del placer, de su placer, ¿qué sería la castración? ¿Perderá ese placer? ¿Hay alguien que no tiene ese placer? ¿Se puede perder la parte del cuerpo con que se lo experimenta? ¿Por dónde podría pasar los dedos él o alguien más para vivenciar ese placer sexual? Hay un riesgo de pérdida que Hans localiza a través de una mirada, de unas palabras, en su comparación con otros cuerpos.
la pérdida de ese placer que vendría al lugar de la pérdida de él mismo, su posible desaparición. De ahí su angustia. Por eso tiene que estar muy atento a todos los signos, los cuerpos de los animales, los cuerpos de su padre, de su madre, su hermanita, las niñas, sus niñas, porque él se las apropia también, de su niñera, el hiperpoder de los otros cuerpos. Está en juego un saber que se alcanza al modo de la diferencia sexual. Por ejemplo, hablar con el niño es poder escuchar un apetito de saber, inseparable de la curiosidad sexual. Eso que el analizante tiene como motor para buscar y proseguir un análisis. El niño habla de sus teorías sexuales, que son también sus premisas fantasmáticas. Ya casi concluyo acá. Juanito habla de su encuentro con lo sexual. El vacío que se le abre, él trata de recubrirlo con saber. Escoge las pequeñas piezas que de manera inconsciente le producían angustia. Los lentes del padre, su bigote, los frenos del caballo, la camisa de la madre, el calzón de la madre, ¿no? Todo ese universo de colores, de sonidos, manifiesta sus objetos, la mirada, la escucha, el falo. Un niño cuando habla puede decir algo como esto, ¿no? Ahí está el padre hablando nuevamente con él, le está preguntando al respecto del deseo de muerte que tiene sobre su propia hermana, ¿no? Y le dice el padre, y así te quedarías solo con mami, y un muchacho bueno no desea eso. Y Hans responde, pero tiene permitido pensarlo. Es impresionante, es impresionante. Y el padre le dice, pero eso no está bien, ¿no? Ese padre que estaba tratando de hacer esa posición analítica frente a ese pequeño, es alcanzado por ese instante de escuchar al niño, ¿no? La incomodidad que produce. Pero hay otra. Entonces, dice el padre, pero eso no está bien. Y Hans le dice, pero si él lo piensa, es bueno escribírselo al profesor, es decir, ve y habla con el que sí sabe, ¿no? Entonces, hablar con el niño es estar dispuestos a darle toda su dimensión de sujeto, donde sea que se encuentre el niño, en el niño o en el adulto. Si Hans es capaz de hablar cosas así, es difícil que crea en la canasta de la cigüeña, pero simultáneamente lo cree porque es el delirio generalizado, ¿no? La última cita, página 69. Esta conversación. El padre le pregunta quién en verdad es tan arrogante. Y le dice Hans, está en la página 69, le dice Hans, tú cuando yo voy a la cama de mi mami. Y el padre le dice, ¿deseas entonces que yo me tumbe? Y dice Hans, sí, que despojado, quiere decir descalzo como Fritz en su momento. Que despojado tropieces con una piedra y te salga sangre. Y por lo menos yo pueda estar un poquito solo con mami. Cuando subas a casa, podré alejarme rápido de al lado de mami para que tú no me veas. Y el padre dice, ¿puedes recordar quién tropezó con la piedra? Y dice Hans, sí, Fritz. Y el padre dice, cuando Fritz se cayó, ¿qué pensaste? Juanito dice, que ojalá volaras por el aire tú con la piedra. El padre dice, ¿te gustaría mucho entonces quedarte con mami? Hans dice, sí. El padre dice, en verdad,
¿por qué echo pestes yo? Y Juanito dice, no lo sé. Y el padre insiste, ¿por qué? Juanito dice, porque está celoso. El padre recua, eso no es verdad, alterado. Y Juanito dice, sí, es verdad, está celoso, lo sé. Eso tiene que ser verdad. Las puras orillas del vacío que es lo sexual y sobre lo que un niño puede hablar bajo transferencia. Hasta ahí, gracias. Gracias a ti, Edna. La verdad es que, bueno, hay un montón de puntos y has elegido además unas citas muy preciosas. Ha sido una lectura muy fina del caso, porque sí, unas citas así muy, muy especiales que ilustran esto que nos transmitís. Me parece que esta pregunta, bueno, por un lado está esto que traes de no hay vergüenza, asco ni moral, ¿no? O sea, como un poco los signos de cuando hablamos con el niño. Me preguntaba un poco como qué hay de eso, o cómo interfiere ahí la cultura, ¿no? O sea, los signos de vergüenza, de asco, de moral en las distintas épocas pues son diferentes. Y pensaba que justo este punto conversa con lo que nos traía Diana respecto de cómo mantener viva esta ética. Bueno, a raíz de esa pregunta que ella se hacía, yo me preguntaba si en ocasiones no es el consultorio del analista el único lugar o un lugar posible donde mantener viva esta ética, donde el síntoma no busque ser eliminado, ni apagado, ni callado, y donde tenga un lugar distinto que el del defecto, la falta, la ausencia de, o bueno, un poco todo lo que pide actualmente no sé, la institución, la pedagogía, los diagnósticos incluso, ¿no? La urgencia diagnóstica que hay respecto de los síntomas de los niños, ¿no? Entonces, pensaba un poco en estas dos cuestiones, ¿no? Cómo mantener viva esta ética, consultorio adentro y consultorio afuera, ¿no? O sea, creo que son dos acciones distintas, pero que apuntan hacia el mismo lugar, y cómo esto conversa con esta cuestión que nos trae Edna de cómo hacer hablar al niño y cómo tomar estos signos, ¿no? De la no vergüenza, no moral y no asco, que regularmente son censurados, reprimidos, ¿no? Allá afuera, en la educación o en la institución, bueno, en los otros espacios que el niño habita. Justo porque me parece que Juanito ilustra muy bien, ¿no? Como cuando nos decías, Edna, que pregunta por el placer es claramente censurado, ¿no? No te puedes tocar ahí, si te tocas te lo cortan, voy a llamar al doctor. Y el sufrimiento es claramente atendido, ¿no? El niño a través de este sufrimiento, de esta fobia, consigue quedarse en la cama de la mamá, dormir con ella, su compañía, salir con ella de paseo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco como un primer punto de conversación que podríamos lanzar, cómo conversan estas dos cosas, ¿no? El hacer hablar al niño y estos signos que Edna nos trae con mantener viva esta ética. Propondría primero consultorio adentro, también lo podemos pensar en conversación con los otros discursos y con las instituciones, pero bueno, inicialmente lo propondría así. Y si quieren ustedes retomar la palabra en función de, bueno, supongo que también ustedes se están enterando ahora cómo han conversado sus textos, entonces, si quieren ustedes tomar la palabra para contarnos un poquito cómo han sentido esta conversación entre los trabajos de cada una de ustedes, comenzamos, bueno, lanzo esta invitación a conversar por ahí y por supuesto abrimos a la sala. Mientras escuchaba a Diana, venía recordando este asunto de que quizás sería para otro momento de trabajo para mí el, el adentrarme en ese cómo hace el analista, ¿no? Pero mientras
escuchaba a Diana, yo decía, ahí está, ¿no? Ahí se decantan los elementos que posibilitan que aparezca ahí un niño hablando, ¿no? No es tampoco, digamos, entonces, digo, Diana hace un recorrido muy, muy puntual. Ella acude a esas otras obras de Freud. En el mismo Freud, ella nos muestra cómo en el mismo Freud se encuentran las respuestas, ya después viene Lacan con esa otra propuesta, pero leyendo a Freud, exclusivamente a Freud, ahí podemos localizar las respuestas a lo que nos preguntamos por la práctica, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo localicé en el trabajo de Diana, que sin haber, tal vez sin haberlo pensado así, yo estaba escuchando ahí la respuesta a mi interrogante, ¿no? Entonces, estará muy bien que nos comparta su texto después, ¿no? Para volver a leerlo así, ya más finamente a la luz de esa pregunta. Creo que sí, los dos textos están o sea, son una invitación a seguir trabajando. Me parece que han tocado fibras como muy sensibles de la conversación, sobre todo sobre la clínica, ¿no? Y sobre lo que implica la escucha, ¿no? Analítica, el acto analítico. Diana, Para mí fue sorprendente en cuanto a la clínica, que hice así un clic con la ética, también por este tema del ENAPOL. O sea, cómo Freud en ese tiempo habla tan claro y te da toda esa orientación ética. O sea, me pareció de una fineza increíble, ¿no? Y con relación a Egna, me pareció súper interesante el planteamiento de esto de hablar con el niño, con el adulto el niño, porque me lo ponía a pensar y suena complejo. O sea, suena complejo en el sentido de que se puede decir, sí, hay puntuaciones y orientaciones éticas, pero tener el caso en la sesión, ahí hay que jugarse con la invención de cada quien, que eso es lo que me parece importante, ¿no? Y en segundo lugar, me pareció también interesante una de las cosas que ella pregunta, o que Egna, tú preguntas, que tiene que ver con cómo hacer desaparecer vamos a decir, pulsión sexual o esa satisfacción sexual tan temprano, ¿no? Y me estaba recordando que Freud decía que justamente este periodo de latencia, de olvido, de represión, es lo que ayuda de alguna manera a que el niño pueda pasar a otra cosa y no se quede pegado en esa cosa de autoerótica, de solamente estar, pero que esa pulsión va a estar. O sea, esa pulsión va a estar y va a seguir, pero ayuda la represión, ese momento, ayuda para que el niño pueda interesarse por otras cosas. O sea, ya Juanito dejará un rato su hace pipí por un rato y después, bueno, veremos cómo esa pulsión se, se queda o se localiza luego en otras etapas, ¿no? Pero eso, me encantó tu trabajo. Ujú. Gracias, Diana. A mí el tuyo. Me parece que esa reunión previa nos permitió ir encontrando algo que nos pusiera en esta conversación, ¿no? Ya veníamos con estas ideas y me parece que es una muy buena propuesta tener esas previas. Muy buena. Lo pone a uno en el camino más claramente. muy bien, muchas gracias a las dos. Aquí en la sala hay alguien que quiera tomar la palabra. Obvio, adelante, querido. Vamos Comentar. por la sala y enseguida les abrimos también micro a virtuales. Correcto.
¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias a tanto este planteamiento, ¿no? De leer a Juanito hoy o de hablar con Juanito hoy, ¿no? Viendo que está en el vector del ENAPOL, pero también en el vector del seminario que hicieron. Y, o sea, digamos, no deja de llevar esa huella, ¿no? Que ha sido muy fecunda en el trabajo y bueno, o sea, como decían hace rato, ¿no? Esta propuesta que hacen no se trata de prohibir nada, sino de un esfuerzo por hacer aparecer otras cosas, lo nuevo, digamos, encontrar lo nuevo, hay que forzarlo, ¿no? No aparece solo. Es parte de la lógica analítica también, ¿no? Hay que hacer ciertos forzamientos para que aparezca lo nuevo, pero justo creo que tanto Edna como Diana hicieron brillar algo de la novedad de Juanito y bueno, algo que me pareció muy interesante de esto que nos transmite Diana es que, bueno, las cuestiones de técnica, desde cómo se lee con Lacan, son cuestiones de ética, ¿no? Y entonces justamente recordar que para poder hablar con el niño hay que, bueno, dar su tiempo, es exactamente igual cuando se trata de un paciente adulto, ¿no? Porque hay que darle lugar a las vueltas dichas para que aparezca algo de lo infantil, ¿no? Y poder hablar con ese niño. Y de Edna, bueno, creo que es muy interesante esto que transmitió, ¿no? Igual, me parece que a veces se toma desde un sesgo técnico, ¿no? Que culpa, asco y vergüenza, bueno, ahí dicen Freud moral, pero normalmente lo tomamos como culpa. Son los diques de la neurosis, ¿no? Los diques de la represión. Pero igual, ¿no? Nos invita a escuchar que cuando aparecen, algo del niño está ahí jugándose, ¿no? Entonces, bueno, es una buena pregunta que queda ahí en el horizonte, ¿no? ¿Cómo escuchar al niño cuando aparezcan alguno de estos tres elementos? Sí, gracias, bebé. Yo, Claro, adelante. ya que estoy en la mesa, aprovecho. Primero, agradecerles muchísimo a Diana y a Edna por estos dos trabajos, esta lectura renovada, como decía Pepe, que efectivamente me parece que ha sido un esfuerzo muy hermoso y me congratula mucho y me imagino que a los otros miembros de la comisión también esto de provocar, provocar leer Freud sin ir a Lacan, ¿no? Que Diana estaba como, pero ¿cómo? ¿No? Y nerviosa en ese punto. Y me parece que provocar esto permite estas elaboraciones donde se encuentra, como decía Pepe, que me parece como muy lúcido esto de justamente cómo Lacan en la técnica más bien ve la ética, ¿no? Y la precisión del analista ahí para el trabajo con niños. Eso me parece muy bien y efectivamente lo actualiza, ¿no? O sea, hace de este hoy, ¿no? Como esto de poner en pausa, digamos, un poco la demanda de los padres, escucharla, pero ponerla en pausa, esperar a ver el niño qué va a decir, no comprender, o sea, ya lo teníamos desde ahí, ¿no? O sea, ya Freud nos daba, digamos, esas orientaciones acerca de nuestra posición, Ujú. ¿no? Y por otro lado, esto que plantea Edna de qué niño habla y de si efectivamente hay un niño que habla en el niño, un niño que habla en el adulto y más bien cómo encontrar, entiendo yo, en lo que nos plantea Edna, el sujeto ahí, ¿no? Todas estas pesquisas que hizo Edna súper interesantes sobre cómo encontramos el sujeto ahí, cómo Juanito era un sujeto ya ahí, ¿no? Que no sé si el padre necesariamente escuchaba, es difícil, porque ser padre y ser analista, qué complicado, Posible. ¿no? Exacto, pero cómo estaba ahí eso y cómo uno puede escuchar leyendo, que eso es muy bonito, el sujeto implicado. Entonces, les agradezco mucho, de verdad. Y es que Bien. estaba pensando cómo cuando lo pienso así, escuchar al niño hablar en el niño, eh, tal vez sobre todo en esta época,
se recibe en el consultorio quizá a alguien de menor edad, un menor de edad, pero en los primeros momentos, bajo una cierta puerilización. Ahí no hay un niño, ahí todavía no hay un niño. Hay un discurso repetido, traído del mundo adulto, incluso del propio mundo infantil, del lazo social, algo muy en ese rebajamiento de lo que el sentido común dice que es lo infantil, lo que es el niño, ¿no? Una trivialización. No, acá escuchamos hablar a un niño, en el caso Juanito. Mm, ujú. Otro que me parece también importante, no sé si hay una pregunta, pero No, no, es basta, Diana. que me parece muy importante que en la época de Juanito podíamos hablar que la incomodidad de las preguntas en relación a estas respuestas que iban por el lado de lo sexual, que ya esta historia de la cigüeña no existe. Entonces, ante lo que tenemos ahorita, como un develamiento más bien de lo sexual, como lo sexual lo tienes allí, ¿no? No hay un velamiento como había en ese entonces, es pensar qué síntoma ahora se presenta por esta cosa de tal develamiento. O sea, si antes se mentía, se resguardaba, no, incomodaba, etcétera, ahora esa cosa de la invasión de la sexualidad y todo al desnudo, cómo está afectando ahora, ¿no? Porque si se ponen a ver el incremento de lo que es la pornografía, ¿no? De alguna manera también ha venido como a suplir algo. ¿Y qué es lo que tiene la pornografía? La pornografía lo que tiene es la satisfacción también en el cuerpo. Entonces, me parece súper importante como ese elemento, ahora como todo develado, cómo entra eso ahorita en los niños, cómo, o sea, con qué síntomas nos encontramos ahora. O sea, hay síntomas que tienen que ver con eso, porque me imagino que algún síntoma tendrá que ver. Entonces, bueno, eso. Gracias, Andreina, y luego Omar y luego Juan. Sí, muchas gracias a las dos. Quería subrayar porque me pareció como muy enseñante, sobre todo porque me llevaste, Edna, a un rasgo del cártel SIPA en el que estoy, este, que viene girando un poco sobre leer el síntoma bajo qué luz. Entonces me voló mucho la cabeza que dijeras que las fases del mal llamado desarrollo sexual serían lo que se ilumina en un momento dado, ¿no? O sea, eso de verdad me parece que eso es tuyo y es una enunciación que citaré en mi trabajo, porque, o necesito que lo publiques para poder, no sé, a ver cómo haces. Necesito esa referencia, Edna, porque me parece que es como, sí, o sea, es como una forma de transmitirlo que es para toda la vida, porque de las etapas, digamos, pregenitales, genitales, sexuales, no nos liberamos en la adultez. Y bueno, es un poco lo que transmites en esa idea de el niño en el niño, que a mí también me lleva a pensar como en la cuestión agalmática, ¿no? Como en esa cosa que está dentro, creo que los dos trabajos como que se maridan como muy bien por esa cita de G. Beticio que decías, Diana, de que no es un juego vacío, ¿no? Entonces creo que ahí con el niño en el niño es como, bueno, no es vaciar a lo que trae el niño como sujeto, ¿no? Como hablante ser. Yo eternamente agradecida. Quería hacer una pregunta, Edna, porque dijiste esto de paso, las premisas del fantasma, y me quedó, bueno, eso un poco oscuro a propósito de la cuestión de la iluminación. No entendí muy bien cómo es que se puede ver eso de las premisas del fantasma
o si tú pescaste algo que nos permita conversar sobre eso. Ah, pensaba en algo que se escucha en la clínica. No localicé algo así literal, digamos, en el texto freudiano, porque tenemos a este niño hablando en su tiempo de niño, ¿no? Que esto se convierte en algo fantasmático, en algo del fantasma para un sujeto, pues se puede saber hasta posteriormente, ¿no? Entonces pensaba en el caso de un paciente que habla de una cuestión sexual en la infancia, eh, cuando mira, justamente hablando de la pornografía, ¿no? Por el ambiente familiar queda expuesto a la visualización de escenas de pornografía. Y esta marca que queda no solo en la idea, sino en el cuerpo, es algo que a la postre, en su edad adulta, le lleva a la búsqueda de partener con características semejantes a las que podría tener una mujer de estilo película porno, ¿no? Y esto le trae como consecuencia que si ese es el tipo de mujer que él desea, ¿no? Cuando hace una relación así, hay fracaso, fracaso, fracaso. Entonces, él se atribuye el fracaso en cuanto a la inhabilidad de su propio cuerpo. Entonces, fantasmáticamente ha construido que su cuerpo no tiene las cualidades precisas para poder gustar a una mujer. Pero el tipo de mujer que él elige es este, del que también se desencanta justamente cuando las elige con ese rasgo de querer participar de muchas parejas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay algunos de estos, hay otras cosas, ¿no? Pero son estas teorías que se van creando a partir de esas huellas, de esas primeras búsquedas, de eso que despierta pulsionalmente en el sujeto a elegir cierto tipo de sujetos y después meter eso en la teoría de esto me pasa porque yo tal, ¿no? O esto me pasa porque el otro me ha hecho X cosa, ¿no? Me defraudan, ¿no? Pero es eso, ¿no? Las huellas de eso, lo sexual en cada sujeto, que después en la búsqueda de darle un sentido, encuentran lo fantasmático, encuentran su lugar en lo fantasmático. Bien, gracias. Yo también lo pensaría en función también de la pulsión de ver de Juanito. O sea, ahí hay algo del objeto que Freud lo destaca muy bien en su parte activa y su pasiva, ¿no? Entonces, pudiera ser uno de los objetos del fantasma. O sea, falta ver cómo se anuda eso más adelante con algo, pero hay algo que se deja ver allí. Claro. No sé, es algo que cuando lo extraje me lo pensé, ¿no? Mm. Bien. Omar, Hola, buenas noches. Lindísimos los dos trabajos, ¿no? Gracias por tanta elaboración. Yo me quedaba pensando un poco en cómo, de alguna manera, esto social en lo que aparecen ahora los niños, y pienso porque cada vez va siendo distinto, que es interesante que de todos modos no está para escucharlo, ¿no? No está para escucharlos, o como para elaborar un sujeto niño ahí. Y cómo interesantemente esto de lo que eh, yo tengo la idea de que Edna se sorprendía mucho, era un niño tan pequeño, capaz de tener unas elaboraciones grandísimas, ¿no? Un social distinto. Y por ahí les quería preguntar,
Yo sé que ya más o menos lo fueron diciendo, pero bueno, entre la proliferación de diagnósticos, entre esta puerilización, entre los dispositivos móviles, ¿qué aparece del lado de lo social que hace con el sujeto? O sea, que eso de lo social, ¿cómo hace algo con el sujeto? Y me parece también muy interesante esta posición que toma Edna, en donde dice, bueno, digo, yo lo pongo un poco en mis palabras, el sujeto niño no aparece, ¿no? Y qué interesante, yo me preguntaba, por fuera del análisis, ¿estará en algún otro lugar? Esa pregunta les quería hacer. ¿Quieren responder, Edna, Diana? ¿O seguimos con Juan y responden al final? Igual y necesitan... Mm, mm. Es un buen trabajo que voy a esperar que Omar lo haga. Esa es una interna de la comisión, para que sepan todos. Luego, cuando Omar hace estas preguntas, lo mandamos a trabajar en la respuesta. Pero yo pensaba en una ocasión tuve que hacer un trabajo al respecto de lo infantil en relación con el mundo cibernético. Y entonces por ahí me encontraba algunas referencias que coincidían en que en la época para los niños hay una propuesta generalizada de mantenerlos en esa condición, vamos a decir casi que, bueno, lo sabemos, de objetos de los padres, de objetos de los adultos, con una serie de dispositivos, no solamente los dispositivos electrónicos, que ya de por sí es decir, mucho, ¿no? Mantenerlos ahí con ese elemento ahí adherido al cuerpo para que no produzcan mucho ruido en otros espacios, ¿no? Pero hay otros dispositivos también que tienen que ver con sostener el tiempo de lo infantil eternamente. Los juguetes, las salas de juego, el tipo de ropa, el tipo de juguetes en general, el tipo de escuelas, el tipo de música, es decir, puerilizados, que se mantengan cristalizados en esa época hasta una edad casi indefinida, que es lo que nos lleva a ver cómo se prolonga cada vez más. Sí, se prolonga, se hace cada vez más largo el lapso de lo infantil, de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? En esa intención de que el sujeto, si tiene preguntas al respecto, que antes a ver, no es que antes, porque luego jugamos con esa cuestión de que es en esta época y antes era mejor. No, o sea, más bien creo que actualmente existe mucho para velar lo que sigue estando ahí, que es esta posibilidad del malestar con lo sexual. Eso sigue estando ahí. Ujú. Entonces, creo que lo que se puede reconocer es que hay espacios donde eso puede aparecer con mayor facilidad y no estos otros que tratan de mantener a eso pueril ahí eterno, ¿no? Ahora que Que, traes esto, que me parece una gran respuesta, Edna, pensaba justo cuando les preguntaba esto más como de la función de la cultura en los temas de la vergüenza, el asco, la moral, la culpa, tal. Pensaba también como, trayendo a Juanito a 2025, quizás Juanito no vendría a consulta por su curiosidad por el hace pipí, pero sí por querer matar al padre. ¿No? Entonces pensaba cómo la función de la vergüenza, el asco y la culpa recaen sobre la sexualidad y sobre la agresividad, ¿no? Sobre lo agresivo, la violencia, tal, de distintos modos, ¿no? O sea, hoy es muy problemático que un niño juegue con soldaditos o con pistolas, ¿no? O sea, hoy es un problema eso y no, y está muy cuestionado y no se permiten las instituciones. Y el niño que va con una Nerf por la calle, pues, hijo, le llama la atención, ¿no? Y hay toda esta cuestión, como esta censura que recae sobre la agresividad y cierta libertad, o sea, pueden andar desnudos, ¿no? Y eso no, Mm, no causa mayor conflicto.
Pero me encanta cómo lo traes, Edna, porque insiste, ¿no? O sea, los niños siguen llegando a los consultorios Claro, por sí. las otras, pero siguen. Ahora hiperexcitados, ¿no? Hiperexcitados porque tienen que cumplir con esa expectativa de sostenerse como el niño, ¿cómo le llamaba Freud? Su majestad del niño. Tienen que sostenerse ahí para cumplir la expectativa, ¿no? Sí, Hiperexcitados. totalmente. Muy bien. Me parece también importante de eso de lo que están diciendo, es como, más bien, un poco con lo de EGNA, ¿no? Cómo más bien todos estos objetos, más bien lo que hacen es que el sujeto desaparezca, ¿no? Entonces, es más bien cómo crear espacios, como decía Omar, cómo crear espacios en donde más bien en el consultorio, que sería cómo aparece ese sujeto, ¿no? Pero también en el ambiente educativo, porque me parece que la intervención también puede ir por allí, ¿no? Hay una cita muy hermosa que la estaba buscando pero no la encuentro, que tiene que ver con Freud y la educación, en donde habla de que el maestro no educa, porque la sexualidad no es educable, pero que de alguna manera debe dejar como que el niño vaya por su lado singular, por su lado, este, vamos a decir, sí, por sus intereses, ¿no? Que la idea no es combatir como que el maestro le enseñe sobre sus ideales, sino más bien crear el espacio para que ese niño tenga la libertad de escoger. Entonces, eso me parece un hermoso trabajo que no sé si los docentes de ahora permiten eso. Digo, si tienen chance, ¿no? De permitirlo. Es complejo. Mucho, porque Bueno, son muchos niños. Bien. a mí me gustaría agregar algo, buenísimas sus respuestas, y una inquietud que tuve con uno es un chico adolescente y el otro es un niño. Me pedían, las escuelas insistían mucho en pedirme diagnósticos. Eh, por un lado era un diagnóstico de autismo que yo pensaba, estos no quieren que eso signifique nada, ¿no? O sea, que lo que el niño diga signifique nada. Y pensaba hasta qué punto un diagnóstico de autismo, por ejemplo, terminaría colocando a un niño en el lugar de alguien que su palabra no vale. Y por el otro lado, muy chistoso porque, bueno, un chico, no sé, en secundaria, como por ahí de sus 14 años, y forzosamente la escuela quería un diagnóstico y yo escribía, bueno, tiene las situaciones de la vida, ¿no? Eso que le sucede a todos en la adolescencia. Hace falta orientación, eh, pe- pero como no le quiten el punto a la voz. Y me parece importante eso. Pensaba que de alguna manera algo de la proliferación de los diagnósticos, como que está haciendo ese ejercicio de callar a los sujetos y que cada vez hablen menos, ¿no? Y bueno, bien interesante. Muchas gracias. Responden muy bien. No les voy a dejar de preguntar entonces. Eh, Juan, no sé cómo alzar la mano aquí, ah, pero quiero intervenir un minuto. María Eugenia. María De Eugenia. Eugenia, sí. A ver, pensaba un poco, muy interesante los dos trabajos, porque creo que es muy importante el sujeto, como desde el principio tenemos un sujeto, no es un niño o un adulto, es un sujeto. Y me parece que esta parte de poder hacer que el sujeto hable se da en todas las etapas y en todos los lugares, pero en todas las etapas de la vida, digamos, ¿no? Y en todas la historia. Pero pensaba, yo vivo en Estados Unidos y pensaba lo perverso que es el sistema aquí mismo. Digamos, no digo que en otras partes no lo sea, pero aquí, por ejemplo, se utiliza muchísimo el diagnóstico, el label. Decirle a un niño que es hiperkinético o que es autista, lo pone en un registro
donde es imposible trabajar con él más allá de una cuestión educativa. Inicialmente yo trabajé en muchas escuelas aquí y me parecía una locura porque las profesoras, por ejemplo, venían detrás de la persona que en este momento era yo la terapeuta para darme las quejas de que el niño no se tomaba la pastilla porque era un niño hiperkinético. Entonces, la manera como se trataba, digamos, intentaba manejar eso era diciéndole a la madre, no le diga a usted a la profesora que no le está dando la pastilla, porque inmediatamente que la madre le decía, sí, no se preocupe, la profesora lo comenzaba a ver al niño diferente. Ah, va bien, está mejorando. Entonces hay toda una, lo que decía también Diana y Edna con respecto a la clínica y a la ética, ¿no? Hay una manera de acallar al niño, de silenciarlo, ese niño que está allí. Como decía Juanito, no, papá, tú eres celoso, sí, celoso. Él no estaba engañado de eso. Él sabía un poco sobre ese padre. Y me parece que oír en todos los contextos en los que vivimos, vemos cómo se trata de silenciar precisamente al niño por las preguntas con la sexualidad. Y lo que tú decías es muy preciso, Edna, la marca de goce que se da cuando desde el inicio es la que va a prevalecer en el cuerpo y es la que el niño va a investigar siempre. O sea, tú te vas a encontrar con los niños cuando te hacen un dibujo que la niña dibuja su pipí. ¿Y esto qué es? Ah, mi pipí, para orinar, y es una niña. O sea, todas sus teorías sexuales infantiles están jugándose todo el tiempo. Y me parece muy interesante la orientación que le han dado al trabajo, porque me parece que nos trae a la palestra lo que es verdaderamente hablar con un niño, que es Elena Paul, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo lo que han aportado. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Y Juan teníamos en la fila. ¿Estás listo, Juan? Hola, una disculpa, mi cámara no funciona. Me dice que el ancho de banda no da. Este, pues primero agradecer a la comisión que se dedica a trabajar bien. Gracias. En segundo, fue una coincidencia porque yo los martes recibo pacientes hasta las 10, entonces hoy se cancelaron todos por lluvias, por X cosa. Entonces agradezco. Eh, el trabajo de Diana me pareció muy interesante, un trabajo exhaustivo sobre el poner en la mesa a Freud nada más. O sea, ese es interesante. Yo dije, va. Y lo mismo que el trabajo de Edna. Hola Edna, hace un rato que no trabajamos juntos, pero me da gusto escucharte. A mí también, Juan. Me despertaron cosas interesantes, ¿no? O sea, en el momento en que se instaura la transferencia en un paciente que se convierte en ese momento en analizante porque se instaura la transferencia. Ujú. ¿Quién habla? O sea, un infant, no un niño, un latente, un adulto, que esa palabra jamás, y estoy transgrediendo la regla de no ir a Lacan, pero Lacan jamás habla del adulto. Él habla de gente mayor. Ujú. Esa es una pregunta. O sea, si cuando se instaura la transferencia, no vamos a llegar a hablar de ese momento en el que se dio la castración y toda la neurosis infantil.
Otra pregunta que es interesante. ¿Qué es lo que abre y qué es lo que cierra la transferencia, la latencia? Pensando en las niñas de 9 años con menarca. O sea, ¿qué es lo que abre y cierra esa latencia? Que no es biológica. Ahora, la subjetividad de la época nos está llevando a esa desaparición, evaporación del nombre del padre. En pocas palabras, ya no hay hombres. O sea, la niñez no ha estado siempre. No se habla de niñez desde siempre. La niñez apareció en un momento y la adolescencia también aparece en otro momento socialmente. ¿Mm? Y por último, la idea de Montessori de la libertad a escoger. Esa idea de darle a los niños la libertad a escoger sí es maravillosa, pero se tiene que sostener en una cuestión social muy fuerte. Que aquí, no sé si malentendí, perdón, a María Eugenia Cardona, en Estados Unidos es difícil. Sí. O sea, eso está, ajá, y allí hay un punto, es mi punto de vista, perdón, que es que estamos regresando a la servidumbre voluntaria, al miedo a la libertad. O sea, estamos regresando al fascismo. Bueno, pues con esto nada más, gracias. Y eh, no, no espero una respuesta así inmediata, sino eran dudas mías que me surgieron en este momento. Y gracias, Diana, gracias, Edna. Realmente me hicieron pensar, me hicieron cuestionarme y me han dado emocionalmente en qué trabajar. Sí, sí, quedamos todos conmovidos, causados, y eso es una gran noticia para un encuentro como este. Les agradecemos mucho, mucho, especialmente a Diana y a Edna por estos trabajos, por el esfuerzo de transmitir desde Freud, hacer hablar a Juanito y sobre todo hacernos hablar y hacernos pensar y trabajar a todos, ¿no? Los aquí presentes. Eh, Vamos a continuar con estos espacios en nuestra comisión, así que esténse atentos porque seguiremos informándoles siguientes fechas de encuentro y de trabajo. Creo que igual puntualmente este tema nos dejó ahí con ganas de más, así que seguramente ya estaremos conversando sobre desde qué otros lugares nos podemos encontrar para seguir haciendo hablar a este joven. Muy bien. Estamos entonces listos para cerrar esta noche. Yo les quiero dar un aplauso a todos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bye Chao. bye.